Muy buenas, queridos seguidores. Hoy venimos con un tema quizá atípico para lo que estamos acostumbrados, pero no deja de tener que ver con nuestra historia y con nuestra cultura. Hoy vamos a hablar de la hispanidad de California, pero no tanto a través de la historiografía, de los documentos históricos, sino a través del mundo del cómic, o de la novela, o de la ficción, en fin, como se decía antiguamente, el folletín, ¿no? Por supuesto, con nuestro pana Emilio Acosta de Venezuela Provincial. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estamos? Hola Antonio, bueno, antes que nada, darte las gracias como siempre por la invitación a tu canal de YouTube, Antonio Moreno Ruiz. Y sí, vamos a hablar de la historia de California, de la California hispana, a través del cómic o las comiquitas, como le dicen en Venezuela, ¿no? Y sobre todo dos grandes personajes importantes, creo que los más famosos a nivel de estos cómics históricos, como lo son nada más y nada menos que el Zorro y el Coyote. Y bueno, hoy vas a hablar tú del coyote que lo manejas más y yo del zorro, ¿no? Sí, no, es que también, te digo una cosa, también es importante entrar en el mundo pues de la ficción, de la literatura, porque al final forma parte del acervo cultural. Tú sabes que yo, bueno, a la vejez he descubierto el coyote y estoy Ujú. redescubriendo lo que es la literatura de Robert Howard a través de Conan, su personaje principal. Y claro, Conan en principio es ficción, pero toda vez que tú te adentras en la obra de Howard, tú vas viendo cómo él estaba muy influenciado por sus lecturas acerca de la historia antigua, de la mitología, y tú vas viendo retazos de mitología germánica, mitología celta, religión egipcia. El mismo personaje de Conan es una especie de mezcla entre Picto y es de las Islas Británicas y escita del Cáucaso, los escitas que son los antepasados de los alanos, de los sármatas de estos pueblos. Entonces, finalmente hay muchos autores de ficción, pero que se han inspirado en la historia. Algunos son un desastre, han manipulado la historia, pero sí es verdad que Howard en ese sentido me parece bastante interesante. Y fíjate que José Mallorquí, el autor del Coyote, también, salvando las distancias entre unos y otros, aunque hacía una literatura parecida, lo que en Estados Unidos se conoce como el Pulp Fiction, ¿no? Como la famosa película de Tarantino. Fíjate, pana, que mi padre es el más chico de 7 hermanos. Entonces, claro, mi padre es del 51. Y el coyote no estaba tanto de moda en la época de mi padre adolescente, sino en la época de mis tíos. O sea, el coyote es de mis tíos. Y entonces, pues yo siempre lo he escuchado, pero nunca me había planteado, pues no sé, leerlo, hasta que hace unos años, prácticamente de casualidad, gracias a una tienda de coleccionismo muy famosa de Triana, en Sevilla, en la calle Castilla, Don Cecilio. Yo recomiendo a todos los amantes del libro, del libro viejo, el libro usado, pero también del vinilo, de las antigüedades, porque es una tienda muy completa. Pues empiezo con la literatura western, que tú sabes que, bueno, todo ese mundo del lejano oeste en su ficción, ¿no? Algunas más o menos acertadas, pues siempre me ha llamado bastante la atención. Y claro, yo siempre he notado que en las películas siempre nos han presentado un western, vamos a decirlo así, entre comillas, anglosajón, ¿no? Con tipos muy bien preparados, muy bien pertrechados, que van abriendo caminos donde no había nada. Y a mí eso no me ha cuadrado nunca. Si te fijas, el spaghetti western, del bueno, el Ujú. feo y el malo, es una sátira, es una crítica, porque realmente ese mundo era muchísimo más duro y por lo menos las películas del bueno, el feo y el malo te ponen allá también al mexicano, el papel del hispano, ¿no? Y el coyote encarna la figura de esos criollos de California, aunque yo creo que yerra un poco porque él habla de californianos y californianos se les llama, digamos, a los nuevos. Los Sí, los antiguos, californios es el término correcto. eso te iba a decir, los criollos, los mestizos, los indios hispanizados, bueno, también los mulatos, ¿no? Que estaban allí en la Ujú. época española, pues eran conocidos como los californios. Y claro, en muy poco tiempo pasan muchas cosas en California, porque primero es la independencia de México, que Ujú. realmente en California fue un sentimiento absolutamente más minoritario que en muchas otras partes de la Nueva España, teniendo en cuenta lo que era California en Sí, aquel en momento. California lo que hubo fue un cambio de bandera. Un día está la Claro, española y al otro la mexicana, o sea, no y hubo además, guerra. California no es la California que a día de hoy entendemos, era Ujú. una de las periferias norteñas. Ujú. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que esa población hispana, primero el Imperio Mexicano, después la Ujú. República de México, la guerra de invasión de los Estados Unidos y los Estados Unidos. Si te fijas en una franja de muy pocos años, pasan Ujú. muchísimas cosas. Esa población hispana se ve entre la espada y la pared. Ante un aluvión migratorio que llega gente de medio mundo, que llegan europeos de Ujú. muchos países,
llegan también incluso muchos inmigrantes de otras partes de América, muchos chilenos, llegan asiáticos, y ellos se ven que era gente que tenía allí propiedades y ujú, si sus títulos de propiedades valen o no valen. Pues claro, eran hacendados, trabajadores del campo, rancheros, y quedan un poco en el limbo. Y yo creo que eso, pana, José Mallorquí, que es un escritor catalán, nacido a principios del siglo XX, lo plasma perfectamente. Él no era historiador, pero como literato, y además él ujú. tenía mucha habilidad porque no solo escribía tipo literatura del oeste, él también escribía literatura de terror, era muy aficionado a los deportes y también hacía literatura deportiva. Después de la guerra civil vive en Argentina, o sea, un tipo con una circunstancia de la vida muy complicada, porque él era hijo natural, entonces tuvo una circunstancia familiar complicada, pero hay un momento en su vida que recibe una herencia y eso le sirve para leer compulsivamente y aprovechar el talento que tenía. Y a mí me maravilla cómo ese personaje de César Echagüe, el coyote, ¿no? Plasma eso, plasma, digamos, la psique de esos californios que se ven en el limbo. Y yo creo que lo utiliza con muchísimo arte y muchísimo talento. Es un tipo de literatura que se lee muy rápido, en el sentido de que te engancha, o sea, tiene mucha habilidad, era un escritor muy habilidoso. Yo creo que este tipo de literatura, pana, ha sido muchas veces injustamente menospreciada, porque literatura no tiene por qué ser solo el Quijote, finalmente hay muchos tipos de literatura, con todo mi respeto para el Quijote, que por cierto, el caballero muy principal que lo recibe en la ciudad de Barcelona se llama Antonio Moreno, en el Quijote, pero bueno. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dices. Igual pasa con el zorro, ¿no? Que vemos que su autor, que fue Johnson Macaulay, que lo creó en 1919 y se nota que él investigó, ¿no? Que era un gran lector de historia, porque vemos reflejadas en sus historietas, pues muchos de estos sucesos, como hemos comentado, ¿no? La parte virreinal de California, la secesión después de México de España, el Imperio Mexicano, la República Mexicana, la invasión norteamericana, ¿no? O sea, se ve reflejado todos estos cambios políticos que sufría California, ¿no? Y hay que decirlo, el zorro es considerado uno de los primeros héroes de ficción de la cultura moderna. De hecho, el personaje de Batman, tan universalmente conocido, se inspira en el zorro. Y un Mira, detalle fantástico, Antonio, es en la película del Joker del 2019, donde los padres de Bruce Wayne son asesinados luego de ver en el cine The Gay Blade, que es de una película de 1979, que es una comedia del zorro protagonizada por George Hamilton, que es el zorro rosa, conocido así más en Hispanoamérica, ¿no? Y bueno, en el Batman vs. Superman, el origen de la justicia del 2016, aparece el zorro de 1940 en cartelera y se dice que Macaulay pues, se inspiró para escribir el zorro del bandido también Joaquín Murrieta, ¿no? uh-huh, Que era un ¿verdad? personaje famoso en México que vivió entre 1829 y 1853, que no se sabe muy bien la nacionalidad, si era mexicana o chilena, ¿no? Acordémonos que durante la fiebre del oro en California, Sí, como muchos hemos dicho antes, chilenos, sí, sí. sí, muchos chilenos emigraron a este territorio, ¿no? Y se dice que Murrieta era una especie de Robin Hood que robaba a los ricos y le daba a los pobres y se vestía con capa negra, máscara oscura y un sombrero, ¿no? Para pasar desapercibido, algo muy parecido al zorro, ¿no? E igual Batman con Bruce Wayne, un millonario que oculta su identidad, y igual pasa con el zorro y Diego de la Vega, ¿no? O sea, vemos aquí pues las influencias de uno y otro, ¿no? Y bueno, la historia de Murrieta fueron publicados en un libro de John Rowling Rich de 1854 y otra versión también del origen del zorro, Antonio, nos habla de que el zorro tiene un origen por el irlandés William Laporte, que fue nacido en 1615. Este era un inmigrante irlandés, conspirador, soldado, revolucionario, poeta, ¿no? Que se hizo pasar en 1642 por hijo de Felipe III de España, con la idea de gobernar el virreinato español, ¿no? Y una vez en el poder, pues, entre comillas, liberar a la gente esclava, ¿no? Ya. Y bueno, él fue descubierto, enjuiciado por los tribunales y sentenciado a morir, pero previo a ser ejecutado, se ahorcó. Pero en mi opinión, Antonio, en mi opinión personal, no hay ninguna documentación que asevere una conexión del Zorro y Macaulay con este William Lamport. Más bien, Murrieta sí tiene más conexión
y más peso por medio de Macaulay, y después lo veremos también en otras películas que más adelante hablaré, ¿no? Sí, es que es curioso porque José Mallorquí, por ejemplo, se inspira en el personaje del zorro para hacer su coyote y también pues en todas esas historias de bandidos. Bueno, el cine ya estaba muy en boga en aquella época, él era muy hábil como escritor y por tanto también le gustaba mucho leer guiones de cine y trabajar en ese mundo. California, hay que recordar que es una de las cunas, desde Texas a California se va desarrollando la cultura vaquera que después va a crear todo ese mundo del cowboy, del country, ¿no? Que es de origen hispánico. Y a mí te digo muchas veces de la psique, del factor también psicológico, porque me acuerdo del libro de nuestro gran maestro Jorge García Ruiz, al que le mandamos un saludo, y cuando Jorge, la documentación que aporta en su libro Presidio, Soldados del Rey, esas expediciones por Arizona, por Nuevo México, y tú ya ves en esos personajes históricos, eso sí es historia, lo mal que lo están pasando, la dureza que están enfrentando por praderas enormes, por desiertos inhóspitos, ¿no? Y te da un poco, claro, el historiador muchas veces tiene que analizar también lo que es el contexto y la psicología. Y a mí me maravilla cómo Mallorquí capta perfectamente toda esa psicología que se estaba viviendo en esa parte de la América del Norte. Muy pronto fue llevado al cine, causó sensación no solo en España, sino también en México. Luego te digo una cosa, se han hecho películas finales del siglo pasado, principios de este, que no tuvieron mucho éxito, yo las he visto hace poco, tanto Don César de Chagüe como El Tribunal del Coyote de Mario Camus, y a mí no me parecen tan malas, pero claro, todavía me falta mucho por leer del Coyote, pero tú sabes que los entendidos del cómic suelen ser muy duros con las películas. Y claro, uno está acostumbrado al cine, con perdón, pero que es así, la porquería de cine que nos ponen muchas veces. Hombre, y ve uno estas películas y dice, oye, pues tú estás. Lo que pasa es que esto es la polémica, pana, tú sabes, como igual que la película de Conan. La película de Conan de Schwarzenegger, los fanáticos de Howard dicen que eso es una basura, que eso no vale para nada. Lo mismo pasa con El Señor de los Anillos y tantos otros elementos de ficción. Yo, no obstante, sí recomiendo, aparte de estas películas que me parecen interesantes, en el canal de YouTube Retrologando, también hay un vídeo muy interesante que es José Mallorquí, su obra Más allá del Coyote. Y vuelvo a lo mismo porque Mallorquí era un escritor muy completo. El Coyote quizás fue el personaje que a él lo consagra y que le permite vivir de la literatura. Pero para entender la creación del mundo de Mallorquí hay que irse a todas las fuentes de las que bebe, y ya te digo, sobre todo el formato ese de la novela de folletín, la novela por entregas, el formato cómic. ¿Cómo me dijiste tú que decía en Venezuela? Comiquita, ¿no? Comiquitas, ¿no? O historietas O también. historieta también, aquí era historieta y te veo también, ¿no? Entonces, en Mallorquí es además un lenguaje de aventuras que yo creo que hemos perdido mucho en la cultura y la literatura española. La novela de aventura, hombre, que me refiero, que tiene su punto de belleza y su punto también de suspense, ¿no? De una creación legítima. Entonces yo creo que en la cultura española se ha perdido mucho eso y la verdad me parece injusto que se haya menospreciado a estos escritores que no tienen nada que envidiar y que causaron furor en su época. Que pronto los hemos olvidado, una pena, pero fíjate, pana, lo que hablamos muchas veces, lo que da la cultura hispana de sí, que cuántas cosas no se podrían crear. Yo muchas veces pienso, el Coyote, por ejemplo, las películas, ya en su día se aprovechó el mini Hollywood de Almería, que fue un gran plató para las películas del oeste, y se volvió a rodar allí, ¿no? Porque es que además, fíjate California, la cultura que tuvo, aquella zona periférica que tuvo hasta su fandango propio, era una cultura muy propia y el Coyote y el zorro en buena medida pues representan eso, el papel del hispano en esa época convulsa de la historia que aquí damos por pasado, pero es una época donde se puede escudriñar bastante. Y es legítimo, yo creo, pues, en mi opinión, a lo mejor habrá gente que no le guste, pero es lo que decíamos, esa ficción, a partir de un pozo histórico de verdad, pues resulta más rica, más atrae mucho más atractiva, ¿no? Sí, bueno, de hecho, Televisión Española creo que va a emitir una nueva serie del Zorro, que va a ser Amazon Prime, ¿no? El actor que toma el relevo de Antonio Banderas es Miguel Bernardeu, ¿no? Esperemos que no esté cargada de leyenda negra, porque Uf, acordémonos Dios que mío, cuando aquí en España se hace algunas cosas de Dios carácter mío. histórico, pues suele cargarse de leyenda negra.
Pero hablando del cómic del zorro, la identidad secreta del zorro, eh, eso, su identidad original es Don Diego de la Vega, ¿no? Y él es un aristócrata que es californiano en el cómic, pero California en realidad, como hemos hablado, Ujú. y este reside en el pueblo de Los Ángeles. Se dice que durante la época mexicana en el cómic de 1821 a 1846, aunque la versión más famosa del Zorro, Antonio, que es la serie hecha por Disney, protagonizada por el italoamericano Guy Williams, lo ha ubicado cronológicamente durante la época del virreinato de la Nueva España, específicamente en 1820. E igualmente otras adaptaciones de las películas de la historia del zorro lo han ubicado durante la época virreinal. Y hay que decirlo, la serie de Disney es la versión más popular y conocida del zorro, que inclusive sigue en el aire en muchos de los países de Hispanoamérica a 65 años de su estreno, ¿no? De hecho, la película famosa de 1998, La Máscara del Zorro con Antonio Banderas, se ubica cronológicamente en la California mexicana, pero Diego de la Vega, que es interpretado por Anthony Hopkins, es ya una persona mayor que había vivido durante la época virreinal, por lo que deja su legado a Alejandro Murrieta, que es Antonio Banderas, en alusión justamente a Joaquín Murrieta, Ujú. y vemos que es una continuación cronológica de la serie de Disney, ¿no? Estas películas. Igualmente continúa su secuela, La leyenda del zorro del año 2005, que es también con Antonio Banderas y Catherine Zeta-Jones, que esta trata más bien de la época de plena guerra civil estadounidense, ¿no? A días de la Unión de California o de la anexión de California a los Estados Unidos. Y otra cosa, Antonio, que me gustaría dejar claro es porque existe un gran mito sobre la figura del zorro, que es ese mito de que el zorro luchaba contra la opresión de la monarquía hispánica en California, ¿no? Y buscaba la libertad del pueblo y todas estas tonterías, y esto es totalmente falso, porque el personaje de la serie, que es Diego de la Vega, estudió en España primero, y aunque es cierto que al menos del capítulo 1 al 13 de la serie se nota algo de presencia de la leyenda negra, luego que termina la temporada con el archienemigo del zorro, que es el águila, cambia drásticamente el guión general de la serie y se ve que se documentan más. Incluso hay un capítulo, Antonio, donde recrean la llegada de un visitador al pueblo de Los Ángeles y cómo el capitán Monasterio se esfuerza porque todo esté en orden, ¿no? Y no hay un castigo sobre él. Y hay otro capítulo también donde el capitán Monasterio se quiere robar el quinto real del rey y el zorro lo evitó, ¿no? O sea, salvaguardando el patrimonio de su majestad. O innumerables capítulos cuando brindan lo hacen en nombre del rey, hacen vivas al rey de España, en alusión, ¿no? Y sobre todo, Antonio, hay un capítulo donde sale Diego de la Vega con su padre Alejandro de la Vega, orgullosos de que flameara de nuevo la bandera española en California. Y bueno, si quieres, pasamos el clip al final de este podcast, ¿no? El clip es corto, dura 26 segundos. Y Sí, me sí. gustaría también citar a nuestro amigo Xavier Padilla sobre el zorro, algo que dice sobre el zorro, y abro comillas, es la serie más admirada por generaciones en Venezuela. Corríjame si no es cierto, es un elefante blanco en nuestro inconsciente hispánico. El héroe es un anti-Bolívar que defiende la corona contra el oportunismo y la corrupción en el nuevo mundo, como sería la figura del capitán Monasterio, que curiosamente en la traducción hecha en Hispanoamérica le ponen acento peninsular, ¿no? Cayendo en el estereotipo del español malvado, pero hay que Claro. decirlo, es una autoridad local. Y bueno, Xavier dice que la serie es todo un símbolo, pero ¿por qué Xavier Antonio dice que el zorro es un anti-Bolívar? Y es que su mayor enemigo, que es el águila, es el sobrenombre del administrador del área del sur de California, José Sebastián Vargas, que era un ser corrupto, vil y sanguinario que desea obtener beneficios propios vendiendo California, la California española, a Rusia o Inglaterra y buscaba la independencia de California. Y el águila se asemejaba mucho a la figura de Bolívar, tanto en ideas como en metodología. Y el sur lucha porque California se mantenga hispana. De hecho, el águila hasta está en una logia, ¿no? Por ahí se puede entrejurizar la presencia de los masones, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Estas teorías de conspiración que a muchos les gusta.
Sí, sí, no. Además, el coyote en ese sentido tiene como con el zorro, que es un justiciero. El Ujú. coyote está harto de esa situación, pues de la ley del más fuerte, de la ley de la selva, y él lo que busca siempre es preservar la justicia, preservar la propiedad, y es un héroe criollo. O sea, ellos se consideran descendientes de los conquistadores, Y descendientes de Diego los de la Vega aztecas. igual, es criollo. Claro, y descendiente de esa población, de esa riquísima cultura novohispana que brilló especialmente en el siglo XVIII, también en los siglos anteriores. Y ahora que tú hablabas de Antonio Banderas, curioso porque la han puesto a protagonizar personajes novohispanos o mexicanos y mucha Ujú. gente en la América del Sur se pensaba que Antonio Banderas era mexicano. Lo digo como anécdota, ¿no? Y es Sí, curioso porque en las películas del Zorro y películas de temática mexicana, por así decirlo, Antonio Banderas, cuando además, que también es hábil con la música, eso es una faceta quizás menos sí, conocida. bueno, en el mariachi canta una canción y todo, ¿no? Pues la base que utilizan es de fandango antiguo, que es que el fandango Ujú. antiguo, la vaina que está, es una música que ha cruzado todos los puertos. Tú te lo ves en Veracruz, te lo ves en el joropo llanero, te lo ves incluso un poco en la sevillana, te lo ves en la marinera del Perú, es, bueno, lo que decía el diccionario de autoridades en el siglo XVIII, un cante y un baile muy alegre que han traído los que han estado en el Reino de las Indias y que sigue vivo especialmente en México, en muchos sones mexicanos, ¿no? Y es curioso como Antonio Banderas pues interpreta también ese acervo musical, por así decirlo, y cómo coinciden el coyote y el zorro a partir, pues finalmente de eso, de inspiraciones comunes, porque claro, lo que quieren retratar es un mundo común y al fin y al cabo lo que ellos buscan siempre es eso, la justicia, la propiedad es muy importante, porque muchas veces, sobre todo en la época del romanticismo, se idealizaba al bandido. Pero si uno escudriña en el coyote, por ejemplo, el coyote no es un bandido, porque claro, realmente el coyote es un echagüe que es un hacendado, que es de los californios que ha logrado Ujú. preservar su Igual propiedad, Diego de la Vega es hacendado también. claro, contra viento y marea, y entonces no son bandidos, no son asaltantes de camino, no, más bien al contrario. Luchan muchas veces contra los cuatreros, que muchas veces son advenedizos recién llegados. Entonces, claro, es un tipo de literatura que ha captado muy bien, y es lo que yo digo, las ideas estéticas, las ideas literarias, la música, la gastronomía, todas estas facetas culturales influencian en la vida real muchas veces y hay que estudiarlo también en su vertiente histórica. No porque uno vaya a coger una novela del coyote o del zorro y eso sea equivalente a un libro de historia, no. Pero el imaginario colectivo y los contextos se componen también y se apoyan muchas veces en los gustos y en este tipo de cosas. Yo por eso quería hacer también este programa contigo porque es importante Sí, entender este punto, que muchas veces no se entiende, ¿no? sí, bueno, hay que decirlo, es ficción, pero es una buena forma de adentrarnos en la historia y empezar a investigar documentación real, ¿no? Claro. En la serie del Zorro vemos que el más famoso dragón de cuera que existe, que no es nada, que es nada más y nada menos que el sargento García, ¿no? Y inclusive el Cabo Reyes podría ser el segundo dragón de cuera más importante, ¿no? Y el sargento García en la serie es el personaje más importante después del Zorro. O también los capítulos donde aparece el montañés, que es un anglosajón, y lo Ujú. ven como un salvaje, ¿no? A comparación de los hispanos más civilizados. O también aquellos capítulos donde aparece la misión de San Gabriel y sus indígenas, ¿no? De cómo es todo este sistema de las misiones y cómo los indígenas pues sembraban naranjas, etcétera. Cuestiones que se daban mucho en la California hispana, ¿no? Y algo importante que debemos señalar, Antonio, es que el protagonista de la serie del Zorro, Will Williams, este italoamericano, durante la segunda mitad de su carrera residió y trabajó mayormente en Argentina también, donde se le consideraba un ídolo popular y uno de los galanes que más ha logrado cautivar a las mujeres de este país, curiosamente, ¿no? Y en la década de los 60, muchas madres argentinas ponían el nombre de Diego a sus hijos debido a la fuerte atracción que despertaba en ellas el personaje del zorro. Y Will No, Williams vivió sus no últimos. sabemos si Maradona viene por eso, ¿no? No sabemos. Sí, no sabemos, quizás también viene de Diego de la Vega, ¿no? Y bueno, Will Williams vivió sus últimos años en Recoleta, y un exclusivo barrio de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Donde falleció inesperadamente a los 65 años en 1989, que al final tuvo tanto éxito en el mundo hispano que vivió sus últimos años
en la Argentina, ¿no? Es que date cuenta lo que justamente lo que decíamos antes, cómo la ficción influye en la realidad, cómo hay madres que le ponían a sus hijos Diego por Diego de la Vega. O sea, que esto al final forma parte de la historia, de la historia de andar por casa. Fíjate tú, hablando del zorro, yo me acuerdo de una novela que hizo Telemundo, pero a mí la verdad que me pareció surrealista porque mezclaba el agua y el aceite, que era el zorro, la espada y la rosa. Me estoy acordando ahora, no sé si fue 2006, 2007, y tenía Sí, hay buenos muchas actores. versiones estilo telenovela que han hecho en México y en otros países que va totalmente distante de algún principio histórico, ¿no? Claro, pero en El Zorro, la espada y la rosa, que el protagonista era Christian Meyer, un actor peruano bastante bueno y también ha sido cantante. O sea, no critico a los actores. Fue producida, de hecho, creo, en Estados Unidos. Pero claro, yo es que me acuerdo que ahí mezclaban los dragones de cuera con la bandera trigarante. O sea, era una cosa muy surrealista. No sé, yo no terminé de verla. Al principio me llamó la atención, pero después ya no sé, ya como dicen No, en no Perú. nada que ver con el cómic original del Zorro o Claro, el Coyote o las películas o la serie de Disney con Guy Williams, la original, o las películas de Antonio Banderas que ok, tienen algunas cosillas que no, que son muy ficción, pero en general pues están aceptables, ¿no? es que como dice la expresión peruana, ya mucho, ya. Que por cierto, hablando antes de Conan, que también existe esa polémica sobre sus películas, yo quería recomendar al gran historiador maestro Gonzalo Rodríguez García, que probablemente es uno de los mayores expertos españoles en Howard y en las enseñanzas que te deja la literatura de Howard. A mí José Mallorquí, aparte de su talento literario, vuelvo a lo mismo, lo que me fascina es cómo él capta ese mundo periférico del novohispano tardío y cómo lo utiliza para hacer de verdad una serie de novelas, de folletines, también de cómics. Y fíjate, pana, que por ejemplo, en Don Cecilio, en otros establecimientos de este tipo, te puedes conseguir la colección completa del Coyote pues, de Aquí en 60. Madrid también hay sitios, librerías que venden obras de segunda mano donde se consigue el Coyote. Claro, pero y te puedes conseguir la Y colección el Zorro completa también. de 60 a 80 euros. O sea, la verdad que de verdad que hay y muchos cómics, muchas tiras que te consigues por 1 euro, por 1,50 € hombre, que es bastante accesible y yo creo que es recomendable. Para lo que uno tiene que ver, oír, sufrir y padecer en estos tiempos, yo creo que leer Coyote pero Zorro no hace daño, sino al contrario, que viene hasta bien. Así que, para, pues como siempre, un placer charlar contigo. Hoy hemos cambiado un poco de tercio, pero en el fondo, si te fijas, seguimos por nuestro camino histórico hispánico, ¿sí? Pero al final es un poco de formación profesional, ¿no? No, claro, y que sirva de ejemplo todas estas obras, estas historietas que han tenido un gran impacto, no solo a nivel del mundo hispánico, como pudo haber sido la serie de Disney del Zorro o las historietas del Coyote, sino que a nivel global, ¿no? En el mundo anglosajón el zorro es muy conocido. Y si de un territorio periférico como la California hispánica se pudo hacer estas grandes historietas, pues imagínate del resto del mundo hispánico qué historias o qué personajes no pudieran desarrollarse en la ficción que tuvieran a lo mejor muchísimo éxito, ¿no? Yo, si tuviera tiempo libre y dinero para el esparcimiento, me dedicaría a eso. Pero bueno, algún día será. Algún día será. Pues nada, pana, como siempre, un placer. Tú sabes que aquí en este canal siempre recomendamos tus canales de Venezuela Provinciales en Facebook, en Instagram, en YouTube. Siempre recomendamos tus artículos. De vez en cuando te peleas con el mundo. Si no, Camino de Guanajuato y ahora con las momias. Y por supuesto, recomendamos el libro Crónicas Sobrenaturales del Imperio Español, que un servidor ha tenido el honor de hacer el prólogo. Léanlo, no se van a arrepentir, que este libro es fantástico y forma parte también, pana, un poco de esa historia, quizás entre comillas atípica, que la historia no son solo las grandes batallas y los grandes personajes, la historia es un todo, son las partes de un todo, ¿no? No, y tiene el plus que todo es historias documentadas en Claro. archivos, ¿no? Ujú. Historias reales, ¿no? Las historias de aquellas personas que, de carne y hueso, de a pie, ¿no? Que vivieron en aquella época. Y por supuesto, recomiendo también a los seguidores de Venezuela Provincial seguir a Antonio Moreno Ruiz en sus redes sociales. Está en Facebook como página oficial de Antonio Moreno Ruiz, en Twitter como un andaluz indiano. En Instagram también lo pueden conseguir su cuenta personal
Y bueno, Antonio, también aprovechamos para mandarle un fuerte saludo y abrazo a nuestros mecenas y patrocinantes, como lo son Gabriel Arrieta, Ángel Suárez, Juan Cristóbal García, Lomé Lizán, Daniel Sierra, Mario Pérez y Fran García, por parte de Antonio, ¿no? Acordémonos que si quieren ser mecenas o patrocinantes de nuestro proyecto de investigación histórico, puedan hacerlo a través del Patreon tanto de Antonio Moreno Ruiz como el de Venezuela Provincial. Con tan solo €1, lo que cuesta una caja de chicle, pues nos ayudan muchísimo, ¿no? Y bueno, no dejen de suscribirse tanto al canal de YouTube de Antonio Moreno Ruiz como al de Venezuela Provincial, darle me gusta a este video y compartirlo para así llegar a más público. Y vamos a dejarlo, Antonio, ¿no? Con un clip. Correcto, y has dicho lo de una caja de chicle porque ya no se puede decir un café y una cerveza que están No, ya está más de €1, ¿no? Pero bueno, el pana Emilio Acosta quería terminar este vídeo con esta tertulia nuestra hispánica, con un vídeo sobre el zorro para desmontar precisamente el mito, el supuesto mito de que el zorro es un poco más o menos que era un héroe republicano antihispánico. Nada más lejos de la realidad si uno se va a las raíces de su propia literatura. Así que les proporcionamos este vídeo. Es corto, pero es Sí, 30 contundente. segundos. 30 segundos, pero es contundente para lo que significa el personaje del zorro y la hispanidad de California. Así que le dejamos este vídeo y hasta la próxima. Chao, chao. Adiós. ¡Armas! Es un gran momento. Nuestra bandera ondeando de nuevo.